Muy buenos días, mis hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Otro día más aquí meditando en las Escrituras y vamos a continuar leyendo nuestro devocional del autor John Piper. Estamos leyendo su libro Lo que Jesús exige del mundo. Y para esta oportunidad tenemos la exigencia número 6, que es escuchadme. Escuchadme, dice el Señor. Entonces vamos a empezar a leerlo y esperemos que sea de edificación para nuestras vidas, que aprendamos un poquito más acerca de las exigencias de Jesús. Amén. Vamos a leerlo, pues. Toda la vida y obra de Jesús constituye un gran argumento por el cual debemos escuchar su palabra. Página tras página de los evangelios del Nuevo Testamento acumulan razones para apagar el televisor y escuchar a Jesús. Y he aquí algunas de dichas razones y por qué tantos no la quieren escuchar. El ministerio de Jesús es tan asombroso y tan intimadamente que sus adversarios querían librarse de él. Por eso que los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran en Juan 7:32. Pero para su desgracia, estos últimos regresaron con las manos vacías, y no porque Jesús tuviera buenos guardaespaldas, sino porque sus enseñanzas eran asombrosas. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:45 y 46. Una vez que escucharon a Jesús, no pudieron llevar a cabo la orden de prenderlo. Cuando Jesús terminó el famoso Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Mateo 7:28 y 29. Su autoridad no era uno de los rasgos de su personalidad ni ninguna técnica pedagógica. La causa es mucho más compleja. Sus palabras son portadoras de autoridad y poder. Dice Jesús: porque son las palabras de Dios, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12:50. Las palabras que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Juan 14:24. Las palabras de Jesús tienen autoridad porque cuando Él habla, Dios habla. Jesús habla desde Dios Padre como su Hijo. Pero la autoridad de las palabras de Jesús no radica solo en el poder cautivador de la verdad revelada por Dios. Existe otra dimensión. Estas son portadoras de una fuerza suficiente para derrotar los poderes sobrenaturales. Una vez, cuando Jesús se encontró con un hombre poseído por un demonio, lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Marcos 1:25. Cuando el espíritu sacudió al hombre y salió, los presentes se asombraron y dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Marcos 1:27. Este es el mismo poder de la palabra que Jesús curó la lepra. Mateo 8:3. La sordera. Marcos 7:34-35. Y la ceguera. Mateo 9:28-30. Y lo más asombroso de todo fue que con una sencilla palabra Cristo resucitó a 3 personas de entre los muertos. Niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43 y 44. Por tanto, mis amados hermanos, las palabras de Jesús eran vida en más de un sentido. Podían contener la vida física y devolverla, pero aún más importante que eso es que constituían el camino imprescindible para alcanzar la vida eterna.
Es maravilloso resucitar de entre los muertos, pero no resulta así si después se va a perecer en el infierno. Lo más valioso de las palabras de Jesús y la razón más importante para escucharlo es que sus palabras conducen a la vida eterna. Bendito sea nuestro Señor. Una vez cuando Jesús había terminado de impartir algunas duras enseñanzas, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 apóstoles que habían seguido: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:66 al 68. Esto no es una mera muestra de entusiasmo hacia un maestro carismático. Jesús confirmó el criterio de Pedro: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Jesús coincide, habla las palabras de vida eterna. Todo el que quiera vida eterna debe escuchar sus palabras. Como dan las palabras de Jesús vida eterna, ya hemos visto que la vida eterna nos es dada al creer en Él, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Juan 6:40. La razón porque las palabras de Jesús conducen a la vida eterna es porque despiertan la fe. Creer en Jesús no es un producto de agitar una vara mágica, es el producto de escuchar la palabra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. En una de las parábolas más importantes de Cristo fue la del sembrador. Sembró semillas en 4 tipos de suelo. La semilla representa la palabra, un tipo de suelo, el camino transitado donde las semillas caen y los pájaros se las comen. Jesús explica de la siguiente manera: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lucas 8:12. Lo cual nos demuestra que Jesús ve su palabra como la clave para creer y ser salvo. Si desaparece la palabra, desaparece la fe en Jesús, y sin fe en Él no habrá salvación ni vida eterna. Primero se escucha la palabra de Cristo, después se cree en Él y entonces viene la vida eterna. El que oye mi palabra y cree a aquel que me envió tiene la vida eterna. Juan 5:24. La causa de las palabras de Jesús despiertan la fe en Él. Es que nos revelan quién es realmente y lo que hace para que obtengamos la vida eterna. Vemos la gloria de Jesús y toda la magnitud de su obra por medio de su palabra, pero no todos la ven. Algunos la oyen, algunos oyen sus palabras, pero no la escuchan como verdaderos y concluyentes. Ven de qué habla, pero no lo ven como algo hermoso y convincente. Por eso Jesús le dijo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni me entienden. Mateo 13:13. ¿Por qué tantas personas no oyen lo que dice Jesús? Él dijo a sus adversarios más implacables: procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8:37. He ahí una frase llamativa: mi palabra no haya cabida en vosotros. Sus mentes y sus corazones están conformados o disecados de manera tal que cuando Él habla, lo que Él dice no encaja en sus corazones. Esto parece indicar que existe una cierta disposición a la palabra de Jesús anterior a su palabra en sí misma, que nos permite escucharla. Eso es lo que Él nos enseña en verdad. Cuando Jesús fue juzgado al final de su vida, Pilato lo presionó para que confesara
que él alegaba ser el rey de los judíos, Jesús le respondió diciendo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Cristo vino a decirnos la verdad, sus palabras son verdad. Pilato respondió con cinismo: ¿qué es la verdad? En otros términos, la palabra de Jesús no tenía cabida en Pilato, pero esto no le tomó con la guardia baja, ni significó que Pilato había entorpecido el plan de Dios. Jesús tenía la última palabra, la decisiva acerca de Pilato. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Tenemos ahora otra frase llamativa: no solo mi palabra no haya cabida en vosotros, sino también una frase aún más notable: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por una parte, hay personas en cuyos corazones y mentes la voz de Jesús no tiene cabida, y por otra parte hay personas que son de la verdad. Ellas escuchan a Jesús, ellas sí tienen cabida para su palabra. Existe, se pudiera decir, una disposición de la verdad al oír la voz de Jesús. Jesús describe estas dos clases de oyentes con otras dos frases: si no oyen, si no le entienden, no son de Dios. Y si oyen, si escuchan y la ven deseable, son de su rebaño. Así describe a los que no oyen y a los que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:47. Ahora contamos con tres descripciones de los que oyen. De los que oyen y de los que no oyen. Los que no oyen no tienen cabida para la palabra de Jesús. No son verdad para ellos y no son de Dios. Esta revelación nos pone a pensar. Significa que nuestra condición de pecadores caídos nos impide a oír la verdad, en especial si proviene de Jesús. No somos neutrales como aguja de un metrónomo detenida en la posición vertical entre la verdad y el error, esperando sin apasionamiento inclinarse hacia un lado o hacia otro. No. Estamos excesivamente inclinados hacia el egoísmo y todos los errores que les sirven de sostén. Cuando Jesús habla, a menos que Dios actúe y nos dé oídos para escuchar y ojos para ver, no habrá lugar en nosotros para las palabras de Jesús. Esto lo explica cuando Jesús dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Lucas 10:21 y 22. Al decirlo, se volvió a sus discípulos y dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Lucas 10:23. Bienaventurado en verdad, bienaventurados por Dios. Esa capacidad de ver la obra de Dios, solo Dios puede darnos ojos para ver, oídos para escuchar. Es por eso que Jesús dice que aquellos que no oyen sus palabras no son de Dios. Juan 8:47. Esta es la bendición urgente que necesitamos. La bendición que Dios haga un espacio en nuestros corazones para oír la verdad. Mis ovejas oyen mi voz. Por último, Jesús llama ovejas a todos los que tienen un lugar en sus corazones para la verdad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por consiguiente, sabemos que somos sus ovejas si escuchamos la voz de Dios. Sabemos que somos sus ovejas si prestamos atención a la voz del Espíritu Santo. Sabemos que somos sus ovejas si hay algún lugar para la verdad, para su palabra en nuestros corazones, y si agradecemos lo que Él nos dice. Por lo tanto, mis amados, los insto en el nombre de Jesús a que escuche
su palabra y haga como María, siéntese a sus pies. Lucas 10, 39, 42. No dé la espalda a los mandamientos del Padre conferidos en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Jesús, Mateo 17:5. No pase por alto la misericordiosa atracción de que somos portadores de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Marcos 13:31. No se aborrezca rechazando a quien dijo: estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Escuche las palabras de Jesús. La Biblia nos enseña que solamente los que son sus ovejas escuchan la voz de Jesús, prestan atención y atienden a su llamado. Pero algo importante que podemos ver en esta enseñanza, mis hermanos, es que es necesario escuchar la voz de Dios. Es necesario que rindamos nuestra vida a Dios, y es urgente que nosotros necesitamos esa bendición, escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Jesús es la palabra de Dios. Conocer y escuchar a Jesús es necesario para poder vencer todas las artimañas de Satanás. Él intenta destruir a tu familia, Él intenta destruir a tu matrimonio, Él intenta destruir a tus hijos. Es necesario que escuchemos la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque solo en Él, escuchando la palabra de Dios, escuchando la voz de Jesús, tendremos fe. Y esa fe es necesaria. ¿Por qué? Porque por medio de la fe tenemos la esperanza de la vida eterna. La exigencia de Jesús es que vengamos a Él y escuchemos su voz. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y su nombre es Jesucristo. Mis amados, fuera de Él no hay nada. Fuera de Él, toda esperanza que el ser humano pueda tener sobre la vida eterna es agotada. En Juan capítulo 6, verso 40, dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Bendito sea nuestro Señor. Y continúa diciendo: y yo le resucitaré en el día postrero. La razón por la que Jesús exige que se le escuche es porque su palabra produce fe, y por medio de la fe podemos heredar la salvación. Jesús dice: el que oye mi palabra, el que cree en el que me envió, tiene la vida eterna. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, hoy te invito a perseverar en este caminar, que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Hay mucha gente, mi amado hermano, que no quiere saber nada de las Escrituras, no quiere saber nada de Jesús. Lo que están haciendo en realidad es estar rechazando su única oportunidad de tener la vida eterna. Somos bienaventurados. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha escogido. Nosotros ahora prestamos atención a Jesús porque Dios hizo un acto de amor, un acto de misericordia, y nos abrió los ojos, nos abrió nuestros oídos para escuchar la voz de Dios y estar atentos al llamado. Cuando Dios te llama, mi amado hermano, es para ponerte a trabajar en su servicio, y es un privilegio servirle a Dios. ¿Por qué? Porque ahora Él te considera linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de Jesucristo, de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, ¿por qué muchos no prestan atención o no quieren prestar atención a las Escrituras? Porque la Biblia, como Jesús lo dijo aquí, porque no son de Dios. En otras palabras, si no oyen, no son de Dios, pero si oyen, es porque son de Dios, es porque Dios le ha dado la capacidad, le ha abierto sus ojos espirituales para que puedan escuchar la voz de Jesús. Entonces Dios los llama sus ovejas, son de su rebaño. Algo que hemos observado es que el ser humano, por esa condición caída que tiene, por esa condición pecadora que tiene, nos impide escuchar la voz de Dios. Y esa misma naturaleza, es por esa misma naturaleza no queremos escuchar su voz.
nos rehusamos. Podemos estar en una congregación y sin embargo no tomarle la debida reverencia a lo que Jesús ordena, sino más bien nos inclinamos al pecado, no queremos hacer lo que nuestro Señor nos dice. Pero cuando Dios interviene y Él nos abre los ojos, viene algo maravilloso. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las cosas realmente que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan a Dios. Cuando Dios nos abre nuestros ojos, empezamos a ver a Jesús como algo deseable en nuestras vidas, algo que queremos de Él, llenarnos de Él, estar con Él, leer el Evangelio, orar, tener una comunicación con Él, compartir de Él. Y quizás te preguntas, ¿por qué hay tanta gente que no quiere escuchar la voz de Dios? Asiste a campañas evangelísticas, van a reuniones, van a conferencias y no les entra la palabra de Dios, o no quieren recibir a Jesús. Esto, mi amado hermano, la Biblia dice que es un acto de misericordia de Dios. Esto no depende de quien corre ni de quien quiere, sino de quien Dios tenga misericordia. Pero ahora Él te ha escogido, Él ordena, mi amado hermano, que tú lo ames, que tú vengas a Él, que tú lo escuches a Él, que Él sea el primero en tu vida. Entonces yo te quiero dar un consejo, más que todo para los que predican el Evangelio. Mi amado hermano, no te desanimes cuando a veces sientes que corres la mía extra, que te esfuerzas, que oras, y que cuando haces una campaña tú intentas que ellos vengan a escuchar el Evangelio y no lo hacen, le hablas de mil maneras y no lo entienden. Quiero decirte algo. La Biblia dice que Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Esto es el programa de Dios. Nosotros solamente somos comunicadores del Evangelio temporales. Pero déjame decirte que sí es un privilegio servirle a Dios. Hoy te invito a ti, mi amado hermano, donde sea que estés, busques a Jesús, que busques una relación con Él. Y Dios tiene una promesa, en un acto de misericordia, Él va a venir a ti. Dios es amor. Dios ha tenido misericordia, tanta misericordia, que envió a su Hijo amado a la tierra a que entregue su vida por ti. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy bendigo tu vida. Yo doy gracias a Dios por mi vida, por esta transformación que he hecho. Doy gracias a Dios por una oportunidad más que me da de compartirte este pequeño mensaje. Espero que sea de edificación para tu vida. Espero que sea de motivación también para que te acerques a Jesús. Solo en Jesús hay la vida eterna. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el único nombre dado a nosotros los hombres en quien podemos encontrar salvación. A Jesucristo sea la gloria, y para ti, mi hermano, bendiciones. Dios te bendiga. Amén.